Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a dedicar este tutorial a la calibración de una estrella tipo K. En este caso se trata de una K03. La estrella seleccionada ha sido Beta Geminorum, ya que está siendo utilizada por diversos compañeros y compañeras, así como por algún equipo de profesores y alumnos de enseñanza media que están trabajando un grupo de estrellas para obtener, pues, de modo aproximado la temperatura efectiva y algunas características de esas estrellas, lo cual, pues, es un placer para nosotros poder echarles una mano y ayudarles. Las estrellas K son algo más complicadas de calibrar para los que empezáis, porque la serie de Balmer no es ni mucho menos tan evidente, y entonces pues tenéis que recurrir a otras líneas que son menos usuales, pero que creo que va a ir muy bien este ejemplo porque a partir de unas líneas no tan habituales para iniciar la calibración vais a poder llegar también a los mismos resultados. Bien, voy a compartiros pantalla. Mirad, aquí tenéis la imagen cargada en el RESPEC, en nuestra observación. En este caso ha sido obtenida con los medios habituales del observatorio, el telescopio Celestron 11 y un espectrógrafo dados con 200 líneas por milímetro en su red de difracción, que ya, bueno, ya genera una notable cantidad de información y nos viene pues perfecto para el caso que nos ocupa. Lo primero que vamos a hacer va a ser acotar el rango espectral, eliminando estas porciones del espectro en los cuales no hacemos nada ni tenemos información, y lo único que hacen es distorsionar nuestra escala del gráfico. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la acotación del espectro. Voy a borraros los datos anteriores de otro ejercicio porque de esta forma será más fácil que podáis seguir el ejemplo. Bien, primero de todo vemos que aquí no hay nada, todo esto es plano, prácticamente nada. Aquí no habría nada utilizable. Podemos pensar que aquí sí, pero bueno, en 680, en el píxel 680 para abajo no tenemos nada, lo podemos eliminar. Y también el extremo final en el píxel 5490 tampoco es exacto. Le decimos que también, bueno, con lo cual nos ha quedado ya el gráfico bien establecido en su escala, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, nada, pues liberamos la pantalla de cualquier interferencia y vamos a examinar visualmente el espectro. Bien, por supuesto aquí destacan las líneas telúricas y algunas otras más que no sabemos ahora qué son, ya iremos a por ello después. Pero lo que sí que nos tendríamos que fijar y tendríamos ya que saber, porque hemos trabajado bibliografía, hemos leído y nos hemos formado en ese sentido, siempre que hagáis espectroscopía práctica de este tipo tenéis que acompañarlo con la lectura de artículos, libros de referencia, etcétera, porque si no es muy difícil obtener resultados interesantes. Y aparte la complicación es mucho más alta. Bien, cualquiera de vosotros seguramente ha identificado ya dos líneas importantes aquí al inicio, en el azul violeta, que se corresponden al calcio. Son las famosas líneas H, K y H del calcio. Bien, vamos a proceder a calibrar. Primero de todo, abrimos la calibración no lineal, porque aquí no tenemos un orden cero, por lo tanto empezamos ya con la calibración no lineal, que es la que tendríamos que utilizar siempre, incluso en las observaciones con Star Analyzer. Yo os recomiendo que utilicéis la calibración no lineal porque permite corregir y calibrar con muchísima mayor precisión. Bien, vamos a ver qué tenemos ya de inicio. De inicio, pues tenemos las líneas K y H del calcio, pero no conocemos la longitud de onda en este momento. ¿Qué pasa con esto? Pues nada, os ponéis en los elementos de RESPEC y buscáis el calcio, le dais a los detalles y aquí, junto con todas las demás líneas del calcio que aparecen en los espectros, tenéis que anotaros estos dos números de referencia: 3933 el calcio 2, 3968 el calcio 2 con la línea H, ¿de acuerdo?
Anotado esto en nuestro cuaderno, nos volvemos al gráfico y hacemos un zoom generoso, ¿de acuerdo? Vamos a ver. El primer píxel lo vamos a colocar en la línea K. Esta línea hemos comprobado que tiene el valor 39,33, ¿de acuerdo? En Armstrongs. El segundo píxel que vamos a obtener en nuestra calibración va a ser el de la línea H del calcio, 39,68. 39,68, ¿de acuerdo? Y ya con estos dos puntos, simplemente le vamos a decir que calcule una recta de regresión de primer orden. La calcula, nos da 0 y la aplicamos. Cuando la hemos aplicado, ya tenemos que la dispersión obtenida en este espectro es de 0,9 Armstrongs por píxel, que esto coincide exactamente con lo que nosotros ya tenemos contrastado. El dato de la dispersión siempre os lo facilitamos cuando nos pedís observaciones o cuando las descargáis de SASDAVA. Sabed que en la página del observatorio hay una tabla de observadores con sus códigos en donde podéis leer cualquier dispersión que tengáis por cada código. Por lo tanto, sabéis perfectamente a qué os atendéis. Si esto fuera 2, estaríais en un error. Si fuera 0,5, también estaríais en un error. Por lo tanto, entre 0,9 y 1 podemos ahí decir que estamos en lo correcto. ¿De acuerdo? Bien, ahora, después de haber obtenido la